Ayer empecé un posgrado universitario en Data Science y te voy a contar un poco cómo fue la primera clase, mis impresiones y algunas reflexiones. En esta primera clase básicamente vimos temas de estadística. Muchas de estas cosas había visto en la universidad, pero la verdad que me acordaba poco y muchos conceptos teóricos me vino muy bien repasarlos porque hacía cerca de 20 años que no lo estudiaba realmente en la facultad y con profundidad. Y a pesar de que en el trabajo, cuando trabajaba en Arcor y hacíamos investigaciones cuantitativas sobre todo, vimos algunos de estos conceptos, o sea, trabajaba con esto, digamos, aledañamente, no es lo mismo pensarlo con la base estadística de que vos querés analizar y crear experimentos para extraer información de datos. Así que me vino muy bien este repaso estadístico y te voy a estar compartiendo en este video algunos de los conceptos que me parecen más interesantes, por ejemplo, uno que me parece clave, que tenemos que entender, que es los sesgos. Así que vamos a estar hablando dentro de un ratito de esto. Pero uno de los primeros puntos que se vieron en la clase y que me pareció clave y fundamental es el de hacer buenas preguntas. Y esto aplica no solo a la ciencia de datos, aplica a los negocios, a ChatGPT y a la vida. Es que si haces malas preguntas en tu vida, probablemente vas a obtener malas respuestas o vas a obtener respuestas que quizás respondan bien esa pregunta pero que no te llevan a donde vos realmente querés ir. Así que es súper clave pararte a pensar qué querés averiguar, qué problema querés resolver, qué querés saber y cuál es la pregunta que querés responder. Y mi consejo es ir de a una pregunta a la vez. Una pregunta, un experimento. Si querés responder 5 preguntas al mismo tiempo, es poco probable que puedas sacar bien esa info de una. Entonces, anda digiriéndote las cosas una a la vez. Segundo concepto interesante que me gustó mucho, la diferencia entre mediciones y métricas. Mediciones son los datos que extraes, ¿sí? Y métricas es el análisis que haces de esos datos para transformarlos en información. Por ejemplo, voy a medir la temperatura y voy a sacar una métrica del promedio o del máximo y el mínimo y voy a graficar. Entonces es un punto muy relevante para distinguir, no es lo mismo. 3. Una historia que me gustó mucho, que se contó al principio de la clase, que contó el profe, el docente Germán, que tenía que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que bueno, los aliados querían investigar, estimar la producción mensual de tanques de Alemania. Era un dato relevante porque obviamente no es lo mismo ir a invadir un territorio que crees que tiene 1500 tanques de producción mensual a uno que tenga, no sé, 150 o 200 tanques de producción mensual. O sea, es una diferencia significativa. Entonces, hicieron dos caminos para intentar predecir esto. Camino 1, el modo quizás más tradicional de la época, con espías. Mandaron espías a intentar recolectar información, hacer inteligencia para averiguar cuántos tanques por mes se producían. Y el modo 2 fue, contrataron matemáticos. ¿Qué es lo que plantearon los matemáticos? Los matemáticos les pidieron a los generales que estaban en el campo de batalla, les dijeron lo siguiente: cuando se destruya un tanque alemán, tomen el número de serie y pásennos esos números. Entonces, si un mes destruyeron 8 tanques, nos van a dar 5 números de serie. Perdón, 8 números de serie. Y si destruyeron 5, nos van a dar 5 números de serie. Entonces, a partir de esto, había como 2 caminos de estimación. Cuando terminó la guerra, o muchos años después, se llegó a saber la realidad de lo que Alemania producía mensualmente de tanques. Y era increíble la diferencia entre lo que decían los espías y lo que decían los matemáticos. Y, adiviná, quién estuvo mucho más cerca, obviamente los matemáticos. Y eso hizo que Germán cuente esa historia, hizo que nos interesemos muchísimo en la materia, en la estadística y en la ciencia de datos, así que estuvo muy bien contada la historia y muy atinada en el momento de la clase, así que bien ahí Germán, me gustó mucho. Cuarto concepto que quiero destacar, la importancia de tener una muestra representativa. Y acá Germán dio un ejemplo hermoso con si estás cocinando una sopa y querés saber si está bien condimentada o si le falta sal o algún otro condimento, lo que haces es probas una cucharada. La sopa es, digamos, la población que estás estudiando en este ejercicio metafórico. Y la cucharada es la muestra que sacás. Y algo que me quedé reflexionando después es qué estrategias podés usar en la selección de esa muestra para que sea lo más representativo posible de la sopa. Y lo más simple que en general hacemos es revolverla para homogeneizarla y que la porción que saques de la sopa sea lo más similar a toda la sopa en su conjunto. Así que, hermoso ejemplo. Quinto concepto que me encanta y que lo planteé al principio del video es el de los sesgos, que en inglés se dice bias. Este es un concepto que para mí todos deberíamos conocer
porque en distintas etapas y funciones y procesos de conceptualización y de entendimiento y de estrategia nos afecta, porque estamos sesgados innegablemente, inevitablemente. Y acá lo que planteó Germán tiene que ver con básicamente dos tipos de sesgos. Uno primero en cómo tomás la muestra, que por ejemplo en el ejemplo de la sopa sería si agarrás justo un pedacito que tiene una papa y solo probás la papa. Bueno, por ahí a la papa le falta sal, pero al líquido de la sopa no. Entonces estás sesgando la muestra y te estás llevando a una conclusión equivocada. Y hay otro segundo tipo de sesgo que tiene más que ver con cómo mostrás los resultados. Y acá contó una historia que también me pareció bárbara, que fue el claim de Colgate. Colgate decía, y no sé si lo sigue diciendo, creo que en algunos países todavía, 8 cada 10 dentistas recomiendan Colgate. Entonces en un momento agarraron a Colgate y lo llamaron y dijeron, bueno, a ver, ¿qué base científica tenés vos para hacer este claim, digamos, para afirmar esto? Y Colgate mostró una serie de investigaciones y estudios que tenían en donde evidentemente y efectivamente se les consultaba a odontólogos por qué pastas de diente recomendaban, en plural. Entonces tenían unas casillas de verificación y elegían varias, entre las cuales el 80% o más elegía Colgate, pero también elegían otras. Entonces acá hay un sesgo en cómo se muestra la información, porque evidentemente, al menos desde mi punto de vista, lo que quería hacer Colgate era generar una tendencia en la interpretación de esos datos. Cuando vos escuchás el 80% de los odontólogos recomienda Colgate, estás entendiendo que la enorme mayoría recomienda Colgate por sobre los demás. Pero la afirmación no necesariamente está representando ese dato, porque de repente quizás oral B era recomendado por el 90% de los odontólogos, o por el 75%, y no te estaban dando esa información, no te estaban contando detalles. Estaban sacando una afirmación que era cierta, pero que te generaba un sesgo en, digamos, en el entendimiento de esa información. Así que el tema de los sesgos me parece clave, fundamental. Trabaja, digamos, se habló mucho también, o me parece muy relevante también el sesgo de la confirmación, que es algo que tendemos a hacer cuando creemos algo, tenemos una creencia o un preconcepto y buscamos información que lo valide. Pasa mucho en la política, probablemente te pasó con tu ex, que cuando te agarra nostalgia te acordás de los buenos momentos. Saludo ahí para mis ex. Entonces como tendés a buscar información que confirme tu teoría, y de hecho el algoritmo de las redes sociales hace mucho eso. ¿Qué hace? Te muestra lo que querés ver y lo que vos ya crees para retenerte y para que vos te quedes enganchado, y medio que estamos cada uno en una burbuja escuchando lo que queremos escuchar y los temas que nos interesan y las cosas que creemos, pero cada uno está viendo informaciones distintas. Así que este tema de los sesgos realmente me apasiona, me vuela la cabeza, y espero que te interese a vos también y lo profundices un poco más. Sexto concepto interesante, la diferencia entre los datos o la información cualitativa y cuantitativa. Cualitativa tiene que ver con las cualidades, en general son informaciones, digamos, un poco más subjetivas, son palabras. Por ejemplo, ¿cuánto te gustó la película? Mucho, poco, muchísimo, fue la mejor, la rompió toda. O ¿qué puntuación le das a la película del 1 al 10? 5, 6, 7, 8, 9. La cuantitativa, que es con números, es mucho más fácil de comparar, de hacer escalas y de analizar que la cual, que quizás puedas saber que está arriba del otro, pero es muy difícil entender las distancias entre los datos. Otra historia interesante y algo que me gustó mucho de la clase fue que un buen complemento entre la parte teórica y conceptual y la aplicación práctica, que fue contado con historias. O sea, el storytelling para enseñar me parece una herramienta tremenda, muy bien aplicada por Germán. Y acá la historia que contó fue la historia que contó fue de un brote de cólera que se dio en el siglo XIX en Londres. Y bueno, estaba muriendo mucha gente, querían entender qué causaba los contagios y bueno, cómo obviamente querían evitarlo. Y empezaron a estudiar la cantidad de contagios y cantidad de muertes por día, se armaban tablas y gráficos y intentaban analizar esa información. Y vino un científico, creo que era no me acuerdo si era un médico o un físico, que se llama Jon Snow. No es el de Game of Thrones, obviamente, fue un poquito antes. Y lo que hizo fue esa misma información, esos mismos datos, los generó en una visualización totalmente distinta y los puso en un mapa para ver dónde se encontraba cada uno de esos casos. Y eso era algo que nadie había hecho todavía en ese estudio, en esa situación. ¿Y qué es lo que encontró? Que había una zona bastante marcada en donde tenía mayor concentración de casos. Entonces fueron ahí a ver qué pasaba y que descubrieron un aljibe que demostró ser, o digamos, encontraron que tenía agua contaminada. Entonces, tiempo después terminaron descubriendo que el cólera se transmitía gran parte por el agua contaminada
clausuraron ese archive y bajaron los casos de cólera. Acá entonces es importante cómo visualizar esa información y cómo analizar los datos para responder la pregunta. Como resumen final, me gustó mucho la clase, me enamoré de vuelta de la estadística, estoy bastante emocionado con todo lo que estoy aprendiendo con Data Science y expectante por todo lo que se viene. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá al final y te dejo como voy a estudiar un rato.